Hace 3 meses se cumplieron 10 años desde que empezó la horrible guerra civil siria. Es un conflicto repleto de actores. Inició como un conflicto interno entre un gobierno autoritario y una oposición terrorista, que aprovechó las protestas de 2011 para iniciar la guerra. Con el paso del tiempo, incluso actores externos fueron involucrándose. Puede parecer complejo, pero la mejor manera de entender este conflicto es analizando los intereses y objetivos de los actores involucrados. Bienvenidos a Atlas, la nueva serie del fin de la historia. Hoy vamos a explicar y a analizar la guerra civil siria. Vamos a dejarlo en claro desde un principio. El gobierno de Siria está lejos de ser una democracia ideal. Bashar al-Assad gobierna desde el año 2000. Su padre había gobernado desde 1970. Solo hay un partido, no existe oposición, el presidente tiene poder total, cualquier tipo de protesta es inmediatamente reprimida. Por supuesto, no existe la libertad de expresión. No nos quejaríamos tanto de todo esto si la situación económica fuese mejor, pero no. Desde los tiempos del padre de Bashar existen políticas que no están generando buenos resultados económicos. Hay alta desigualdad, alto desempleo, son muy pequeños los grupos que están bien económicamente. Es en este contexto que en 2011 empiezan a surgir muchas protestas, al igual que en Túnez. Empieza la Primavera Árabe, que son protestas y manifestaciones masivas en todo el mundo árabe. Las consignas son bastante similares: menos corrupción, más democracia, más respeto a los derechos humanos y mayor igualdad económica, para un pueblo que no para de sufrir. Obviamente, por parte del gobierno sirio, hubo una represión brutal a varios de los manifestantes que participaban de esas protestas. 1000 civiles fueron asesinados. Varios grupos respondieron, y fue ahí cuando comenzó la guerra civil siria. Poco a poco la situación se fue saliendo de control. Eran grupos rebeldes armados, muy armados y con mucho poder económico. Pero no solo grupos de la oposición siria respondieron. Empezaron a involucrarse organizaciones internacionales y hasta países enteros. Primero y muy necesario es aclarar que hay muchos grupos de la oposición. Sí, todos comparten el mismo ideal: derrocar a Bashar al-Assad, pero tienen objetivos e intereses muy distintos. El principal grupo, por ejemplo el Ejército Nacional Sirio, estuvo compuesto de distintos sectores. Hubo muchas organizaciones islámicas involucradas. Una fue, por ejemplo, Al-Qaeda, o mejor dicho, su rama en el país, el Frente al-Nusra. Y también llegó el Estado Islámico desde Irak, que provocó un caos total, primero en Irak y luego en Siria. Lo interesante es que varios de estos grupos estuvieron financiados por gobiernos de otros países. Por ejemplo, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. También los kurdos crearon su propia agrupación, de la que forma parte su brazo armado, denominado la Unidad de Protección Popular. Estados Unidos tuvo un papel importante en todo esto. Dio financiamiento, armas y entrenamiento a la oposición moderada en su lucha contra los terroristas. Después el mismo Estados Unidos acabó admitiendo que parte de su ayuda letal terminó en manos de terroristas, que lo usaron tanto contra el gobierno sirio, contra los civiles e incluso contra la oposición siria. Una coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzó a lanzar ataques aéreos a partir de 2014, específicamente contra el Estado Islámico. Rusia, Irán e incluso agrupaciones como Hezbollah también participaron del conflicto, dándole apoyo total al gobierno sirio. Es que Rusia lo considera un país aliado desde los tiempos de la Unión Soviética. Desde 2015 las fuerzas rusas están muy presentes en el país, como parte de una operación antiterrorista. En 2013 ocurrió algo muy lamentable: un ataque con armas químicas en las afueras de la ciudad de Damasco. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los responsables. La oposición siria y el gobierno sirio se acusaron mutuamente. Este fue uno de los peores hechos en toda una guerra civil que ya es de por sí trágica. Las armas químicas tienen un efecto terrible sobre la población. Produce un nivel de sufrimiento y tortura horripilante. Es por eso quizá que después de este hecho en concreto, todas las fuerzas acordaron que ninguna tenía que volver a usar armas químicas. Esta guerra produjo una crisis humanitaria enorme. Todos los países y grupos involucrados contribuyeron de alguna manera u otra a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos. Más de 300.000 personas perdieron su vida en este conflicto.
Además, se produjo el desplazamiento forzado de casi 20 millones de personas, aproximadamente la mitad del país que se vio forzada a huir. Todavía tenemos recuerdos de aquellas imágenes terribles de ver personas ahogándose en el mar Mediterráneo, escapando de este conflicto. Se produjo así una crisis de refugiados inmensa en todo el continente. La guerra civil siria fue uno de los peores ejemplos que nos mostró hasta qué punto puede llegar un conflicto armado. A partir de 2017 hubo varios encuentros entre distintos grupos que participan del conflicto para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Es que realmente la situación se descontroló completamente a lo largo de toda la década. Hoy el gobierno sirio controla la mayor parte del territorio. Organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico fueron casi completamente derrotados. Hace poco Bashar ganó nuevamente unas elecciones con el 95% de los votos. La situación en ese sentido se mantiene exactamente igual que antes de la guerra, solo que con mayor presencia de Irán, Hezbollah y Rusia en el país. Los primeros dos implican un problema enorme para países como Estados Unidos e Israel. El último también implica un problema enorme para Estados Unidos. Al norte del país se mantiene una presencia militar de Turquía muy grande. Todo esto podría definitivamente traer nuevos problemas en el futuro. Otra gran pregunta que surge es ¿qué va a pasar internamente con las organizaciones kurdas en el noreste del país? Que incluso se han declarado independientes y tienen su propia provincia autónoma, Rojava. ¿Podrá mantenerse e incluso mejorar la actual y relativa estabilidad y convivencia pacífica que existe actualmente? Es que Siria necesita reconstruirse. Si el país ya tenía problemas antes de la guerra, imagínense hoy, después de 10 años de una cruel y terrible guerra civil. Pero muchos actores con intereses distintos siguen involucrados en este conflicto. Eso fue todo, muchas gracias, no olviden dar like, comentar y suscribirse para mucho más sobre noticias y análisis de política internacional. Hasta la próxima.